Otro aspecto importante que vamos a trabajar, otro tipo de gráficas, son los polígonos o los histogramas de frecuencias acumuladas. Una gráfica que muestre las frecuencias menores que cualquier límite real superior de clase trazado sobre los límites reales superiores de clase se llama polígono de frecuencias acumuladas u ojiva. Para hacer esta gráfica se procede de la siguiente manera. Primero, localizamos en el eje horizontal del sistema de coordenadas los límites reales superiores. Luego se localizan los puntos que quedan arriba de los límites superiores que se colocaron en el eje de las X o en el eje de las abscisas a una altura igual que la frecuencia acumulada que corresponde al límite superior. Luego se unen los puntos que hemos colocado y por medio de segmentos de recta o con líneas vamos a unir cada uno de estos puntos. Para ello tenemos entonces todos los datos que se nos han presentado, ¿verdad? Tenemos entonces los intervalos en el eje de las X, todos los intervalos en la columna de las X con su respectiva frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es agregar una columna más en donde vamos a escribir FA, que significa frecuencia acumulada. Ahí vamos a ir sumando todas las frecuencias. Por ejemplo, a 5, arriba de 5 tenemos 0, por lo tanto 0 más 5, 5. Luego 5 más 6 vamos a tener 11. 11 más 14 colocamos a la par 25. 25 más 8, 33. 33 más 5, 38. 38 más 3, 41. Entonces ahí tenemos el total de las frecuencias acumuladas. Vemos que el mayor es 41. Entonces vamos a irnos a donde está nuestra gráfica y nos damos cuenta ahí que en el eje de las X vamos a tener el límite real superior. Veamos anteriormente, el límite real superior del intervalo de 60 y 69 es 69.5. El del siguiente 79.5. El límite real superior de la columna de la derecha. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos 69.5, 79.5, 89.5, hasta llegar al último intervalo que es 115.5. Nos dimos cuenta anteriormente que la frecuencia acumulada del primer intervalo es 5, el siguiente 11, el siguiente 25 y así sucesivamente. Entonces vamos a ir colocando los puntos arriba de cada límite real superior. En el primero colocamos un punto que es arriba de 69.5, que es 5. El siguiente 79.5 es 11. El siguiente 25. El siguiente 33. El siguiente en 109.5, 38. Y en el último 115.5 es 41. Entonces ya localizamos. Entonces, teniendo ya los valores, recordemos que iniciamos de 0. Si nos damos cuenta, en la izquierda tenemos una línea de otro color. Eso implica que ahí no hay nada. Entonces, de 0 a 69.5 tenemos 5 frecuencias. Luego vamos uniendo todos los puntos en cada uno de los intervalos que tenemos ahí hasta llegar a 41, teniendo ahí entonces la finalización. Colocamos una línea que va a llegar nuevamente a 0. Puede ser de otro color o puede ser una línea punteada. Viéndolo de otra manera, tenemos ahí entonces otro tipo de gráfica
en donde siempre tenemos el límite real superior en el eje de las X, y ahí, como podemos ver, tenemos de 6 en 6 los valores. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. El último valor fue 41. Entonces, en el eje de las Y, o la altura de donde vamos a colocar las frecuencias en cada uno de los intervalos, pues va a depender del estadígrafo. Si vamos a hacer un histograma o un diagrama de barras, podemos también colocar los valores, siempre el límite real superior en el eje de las X, y de la misma manera en el eje de las Y o de las ordenadas, los valores dependiendo de la frecuencia más grande. Ya dijimos anteriormente que la mayor fue 41. Entonces vamos a ir localizando o haciendo las barras. El ancho de cada una de ellas va a ser criterio del estadígrafo. Entonces pueden ser separadas o se pueden unir. Eso ya va a ser criterio de cada quien. Entonces podemos ver que en la primera barra, en el eje de límite real superior 69.5, tenemos la frecuencia 5. La siguiente 11. La siguiente 25, 33, 38 hasta llegar a 41. Es el mismo procedimiento. La diferencia que en el polígono van a ser líneas que van a unir puntos que hemos colocado sobre los intervalos o sobre el límite real superior. En el caso del histograma vamos a hacer barras. Para concluir este aspecto, entonces vamos a ver que nuestras gráficas, tanto el polígono como el histograma, quedaría de esta manera, de forma ascendente. Esto es lo que vamos a estar trabajando ya en el caso de las frecuencias acumuladas. En las gráficas anteriores hemos visto el polígono y el histograma. En cada uno de estos ejemplos solamente ha sido de una información, pero cuando queremos en una misma gráfica dar varios resultados o varias informaciones de una investigación, vamos a trabajar los diagramas con valores contenidos. Estas son las gráficas estadísticas que representan dos o más datos de los resultados de una investigación dada. En el eje de las X se escribirá el valor como se ha indicado anteriormente en cada gráfica. En el caso de los polígonos vamos a escribir el punto medio. En el caso de los histogramas vamos a escribir el límite real superior. Por ejemplo, las personas que visitaron en el 2019 las ruinas de Saculeu, podemos ver ahí varios datos que tenemos. Ya sea que se den en varios años, en varios meses, independientemente de lo que estemos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí ingreso de hombres, 50. Tenemos el ingreso de mujeres, 41. Ingreso de niños, 33. Y adultos mayores, 40. Eso es en el caso de un ingreso. Un año, un mes, independientemente de lo que queramos. En el siguiente mes, año, podemos decir que hay 42 hombres, 25 mujeres, 32 niños y 48 adultos mayores. Y en el último de los casos tenemos en hombres 40, mujeres 15, niños 39 y adultos mayores 25. Entonces vamos a localizar cada uno, vamos a colocar una referencia. El color de las líneas que vamos a utilizar, vamos a colocar a un lado, ya sea pintado o el color, y a la par el nombre que va a identificar. Veamos ahí, por ejemplo. En el caso anterior teníamos que en diferentes meses o años, hombres teníamos 50, 42 y 40. Entonces tenemos aquí que en el caso de hombres tenemos ahí el color azul son los hombres, 50, 42 y dependiendo de las frecuencias que teníamos anteriormente.
Luego tenemos las mujeres y está la referencia ahí. Las mujeres, si se dan cuenta, en la parte de abajo aparece la referencia y se va a ir colocando el dato que se va a ir teniendo de acuerdo a las frecuencias. En el caso de los niños, en el caso de los adultos mayores, entonces cada uno va a tener su propia identificación. En el caso de el histograma de Pearson, la misma situación. Lo único que en lugar de líneas vamos a ir colocando, en el caso de hombres, como veíamos anteriormente, teníamos 50, 42 y 40. Entonces, tenemos acá 50, 42 y 40 en el lado izquierdo. En el de las mujeres también teníamos, tienen sus propios valores. Y en el caso de los niños, en el caso de los adultos mayores, ahí está ya identificado. La referencia indica en la parte de abajo qué es lo que se está trabajando. Otro tema importante, otro aspecto que hay que considerar también son los pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma va a ser el que va a identificar, en lugar de tener las barras, se va a escribir o se va a dibujar el elemento que se está investigando. En este caso, por ejemplo, el número de árboles que el Instituto de Administración Pública sembró en el año 2019, y en lugar de las barras vamos a colocar un arbolito, ¿sí? Si estamos viendo la producción de manzanas, los deportes en cuanto a los gustos que se tienen, tenemos ahí básquet, fútbol, tenis, voleibol, y se va a ir colocando la altura de acuerdo a las frecuencias, ¿verdad? En este caso, la población en millones en el departamento de Huehuetenango o en Guatemala. En el otro lado, por ejemplo, habitantes de sexo femenino en el municipio de Malacatancito o en el departamento de Huehuetenango. En lugar de colocar las líneas o las barras, vamos a escribir los dibujitos de lo que estamos trabajando. Esto sería entonces a lo que se le conoce con el nombre de pictogramas.